es un reto en una generación como la nuestra, importante para ustedes que van para la universidad ahora, los muchachos que todavía están en cuarto. eh, es bueno estar consciente de cuál es la sociedad en la que nosotros vivimos. De hecho, lo que yo quiero hacer ahora con el inicio de esta serie, le hemos titulado Persuadidos, eh, es precisamente en el primer bloque tratar de conocer un poquito cuál es cómo está nuestra sociedad, cuál es el estatus, algunas descripciones. Yo he traído algunas frases, algunas de ellas las he mencionado antes, y algunos ejemplos que nos van a permitir, digamos, hacer el ejercicio, la reflexión de dónde nosotros estamos, dónde están ustedes en particular, digamos, en el día a día se encuentran en la cuna del pensamiento, ¿verdad? O que son el aspecto, la connotación o contexto académico. Entonces, primero yo quisiera que viéramos un poquito acerca de eso y en segundo lugar, el resto del tiempo lo que vamos a tratar de hacer es cuál es el mandato que Dios te da a ti y a mí en medio de la generación en la que nos encontramos. ¿Ok? Y ese mandato sin duda alguna tiene que ver, el que vamos a ver en el día de hoy, de Primera de Pedro, con la respuesta a la razón o aquel que demande razón de la esperanza que nosotros tenemos. Y yo quisiera iniciar con introducir esta noche con una lectura, una referencia que hace un libro, o este libro que se llama En defensa de la verdad, y cerrando, de hecho, en el epílogo de este libro, en la parte final, hay una referencia a a una experiencia que tiene un profesor no cristiano, un escéptico, un profesor de universidad, donde él cuenta un poquito de qué él hace, sobre todo el primer día de clases. Sí. Y yo quisiera que tú me prestaras atención y escucha bien lo que dice. Bart Ehrman, ese es el profesor, él es escéptico. Él estudió en Moody, por cierto, le hizo un MDiv y un doctorado en Moody. Y luego de salir, Moody es un seminario, universidad seminario cristiana. Una maestría en divinidad. Okay. Él hizo una maestría en divinidad, él hizo un doctorado y luego de salir del seminario cristiano, él se convirtió en un escéptico, ¿okay? En un agnóstico prácticamente. Y de ahí en adelante él ha sido conocido por sus bestsellers y él tiene algunos libros en donde él trata de tirar por el piso la confiabilidad de las escrituras, la historicidad de Jesús, entre otras cosas. Entonces, este libro dice que Bart Ehrman cuenta la siguiente historia de cómo empiezan sus clases en la universidad. Atención ustedes, que quizá le pueda pasar. Y cito, el libro también lo hace. El primer día de clases, con más de 300 estudiantes presentes, pregunto, ¿cuántos de ustedes estarían de acuerdo con la proposición de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios? Y dice, ¡zas! Casi todos en el auditorio levantan sus manos. Entonces preguntó, ¿cuántos de ustedes tienen uno o más libros de Harry Potter? Y ahí está, todo el auditorio. Entonces pregunto, ¿y cuántos de ustedes han leído toda la Biblia? Algunas pocas manos, unos pocos estudiantes por aquí y por allá. Siempre me río y digo, ok, miren, yo no estoy diciendo que pienso que Dios escribió la Biblia. Ustedes me están diciendo que piensan que Dios escribió la Biblia. Me doy cuenta por qué desean leer un libro escrito por J.K. Rowling. Pero si Dios escribió un libro, ¿no desearían ver lo que tiene que decir? Termina la cita. Esa es la introducción. Obviamente, fíjense que hay un espíritu antagónico detrás de su introducción y sus palabras, ¿verdad? Él está tratando de lograr algo. Pero este es el escéptico Ehrman introduciendo su clase. Lo primero que yo quisiera decirte en esta introducción de esta serie es un reto. Y el reto es, conoce tu Biblia. ¿Ok? Nosotros vamos a hablar acerca de defensa de la fe durante un par de sábados, pero lo primero que tú y yo necesitamos aprender a saber o a aplicar es conocer las Escrituras. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a defender acerca de lo que vamos a responder es sobre qué, sobre las Escrituras. Y muchas veces lo que nos ocurre es, y eso ha sido histórico inclusive, que el cristiano desconoce su Biblia. Y hay gente que en la universidad, en tu círculo familiar, en el trabajo, te demuestra por la Biblia que tú no conoces la Biblia, entonces tú no la puedes responder.
lo primero que necesito hacer es conocer mi Biblia. ¿Ok? Yo necesito aprender a conocer la palabra de Dios. Y la realidad es que a lo largo de los años, Dios ha levantado gente pensante en el mundo evangélico, gente que ha sido suya, ¿verdad? En la fe, que ha tenido salvación y que de alguna manera ha podido hacer un aporte a la filosofía, un aporte a la connotación académica y aún laboral y aún política. Y eso no fue distinto con este personaje llamado Abraham Kuyper. Él fue el primer ministro de Holanda y murió por ahí al inicio del siglo pasado, el siglo XX. En la época en la cual él vivió, se empezaba a lidiar con lo que se conocía como el modernismo. ¿Okay? Luego del modernismo vino el posmodernismo y ahora estamos en algunos mencionan la posverdad, de la época postcristiana. Entonces, él dice, el modernismo ahora confronta al cristianismo. Sustituye la palabra modernismo y póngale postcristiana, posmoderna, como ustedes quieran, la época nuestra. La manera de pensar de la sociedad a grandes rasgos es, el modernismo, dice él, en nuestro caso el posmodernismo o la posverdad, ahora confronta al cristianismo. Y la única manera en que ustedes, cristianos, él está hablando de los cristianos, podrán defender su santuario contra este peligro fatal es colocando en oposición a todo esto una vida y una cosmovisión propia, fundada firmemente en la base de sus propios principios, forjada con la misma claridad e igualmente reluciente por su consistencia lógica. Definitivamente hay un reto para ti y un reto para mí al vivir en esta sociedad. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Sin embargo, Dios nos ha llamado a ser luz. Cuando Eduardo nos mencionaba el comentario que hacía, yo recordaba un texto en el cual Jesús citó. Estaba relacionado con el tema de la sal y la luz como ilustración, ¿verdad? Que tiene que ver con la función que tenemos en medio de un mundo oscuro para proclamar el evangelio. Pero las palabras de Jesús fueron, una ciudad asentada o edificada sobre una montaña, ¿qué dice? No se puede esconder. Y Dios te ha puesto en ese lugar ahí donde tú estás, como mencionaba mi hermano aquí, el hombre de la residencia, o Eduardo, o cada uno de nosotros. Dios nos ha ubicado donde nosotros estamos para que seamos esa ciudad edificada sobre un monte. De manera que todos que estén alrededor tengan que mirar nuestra vida. ¿Me estoy dando a entender? Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y él no había dicho en Juan que él era la luz del mundo. Uno de los 7 yo soy, ¿verdad? Pero cuando él iba saliendo, él dijo, ustedes saben que yo soy la luz del mundo, pero adivinen, ahora yo estaré entre ustedes, ¿verdad? Viviré en ustedes por medio del Espíritu y ahora ustedes son la luz del mundo. Entonces ahora donde yo estoy colocado, Dios está esperando que yo alumbre, así mismo como una bombilla alumbre en un lugar oscuro. Y ese es el reto que tú y yo tenemos. No tengo proyección todavía, así que tenía un videíto, pero lo que quería resaltar con el video era que simplemente corroboráramos cuál es la realidad de nuestra sociedad. Y lo que quería plantearle era la introducción en un discurso en el Senado, en el Congreso de un país europeo, de una persona que iba a hacer su presentación para defender la parte de la vida y toda esa cosmovisión que tú y yo defendemos, lo que tiene que ver con apoyar los pro vida, ¿verdad? Y es interesante porque, y era lo que otra vez le iba a mostrar en el video, de quito y de conecto. Ok, eso vamos a intentar. A ver si sale el videito. Ya. Bueno, es ok. Tranquilo, que si no se puede, no se puede. Entonces, lo que mostraba el video era que esta persona estaba introduciendo y en su introducción duró 2 minutos y medio. Y en esa introducción lo único que él hizo fue saludar a todos los presentes. ¿Tú lo has visto? A mí me llamó mucho la atención. Entonces él empieza, muchos saludos a los homosexuales, muchos saludos al género, ¿verdad? A los XX, a los XY. Y empieza el género, bueno, la ONU fue que dijo, ¿verdad? Son 112, esta semana leí. 112 géneros hay ahora. Entonces imagínate tú en una introducción, tú ahora vamos a tener, porque tú no puedes dejar a nadie fuera. Pero lo que quiero decir, lo que quiero resaltar con eso, es que nosotros podamos recordar cuál es la condición de la sociedad en la que nosotros vivimos.
Y lo que ignora esta misma, entiéndase la sociedad en medio en la cual nosotros nos encontramos, es que, como decía la doctora Nancy Pearcey, una filósofa cristiana, en cada decisión que nosotros hacemos, no solo estamos diciendo lo que queremos hacer, estamos expresando nuestro punto de vista acerca de la vida humana. No solo estamos diciendo lo que queremos hacer, estamos expresando nuestro punto de vista acerca de la vida humana. Sin embargo, asimismo también se hace el énfasis en medio de esta condición de que la cosmovisión cristiana es la única cosmovisión que realmente puede dar respuesta acabada, razonable, a las inquietudes más significativas que tiene un ser humano, que tiene un individuo. Otro filósofo cristiano, teólogo, que murió hace unos 35 años, se llamó Francis Schaeffer, que tuvo de hecho una muy buena influencia en el pensamiento evangélico en las últimas décadas del siglo pasado. Él decía o dijo: la verdad bíblica es el único sistema que responde apropiadamente a todas las interrogantes de la vida. Tú puedes comparar cualquier cosmovisión, la cosmovisión hindú, la islámica, la gnóstica, la atea, con el cristianismo. Al final de cuentas, las preguntas más importantes de la vida encuentran una respuesta más razonable y mayor sentido y sentido lógico, ¿verdad? Y mucho más sustento, inclusive científico, y esa cosmovisión es la cosmovisión cristiana, a diferencia de las demás. Sin embargo, como bien decía el doctor Ravi Zacharias, el ser humano, en un instinto de ser racional, ha llegado a ser irracional. En un intento de deificarse, o sea, de hacerse Dios, se ha desfigurado a sí mismo. En un anhelo de liberarse, se ha convertido en un esclavo y, como Alejandro Magno, ha conquistado el mundo a su alrededor. Sin embargo, todavía no se ha conquistado a sí mismo. Esa es la realidad de la condición, ¿verdad?, de la sociedad en la que tú y yo estamos viviendo. Y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene un desafío al vivir en esta sociedad. Nosotros necesitamos estar conscientes de cuál es nuestra identidad. Y aquí viene el nexo de por qué hablar de identidad y entonces ahora pasar a hablar de defensa de la fe. Si tú y yo no sabemos o no estamos conscientes de que estamos en la universidad no para llegar a ser profesionales primero, sino para ser primero cristianos que logran un título, entonces nosotros vamos a fallar en nuestra misión de proclamar el evangelio. ¿Me estoy dando a entender? Si tú y yo estamos en un lugar de trabajo y se nos olvida que ese lugar, primero yo no soy empleado, sino que lo primero que yo soy es cristiano y luego un empleado, entonces yo voy a fallar en mi propósito de poder proclamar el evangelio. Si yo emprendo mi negocio, ¿verdad?, y a mí se me olvida en el proceso que lo primero es que yo soy, no es un emprendedor, sino un cristiano que emprende, ¿me siguen? Entonces me va a pasar lo mismo que acabo de mencionar con los dos ejemplos anteriores. Si tú estás en el mundo del deporte y a ti en el camino se te va la guagua y se te olvida que tú eres cristiano, vas a caer en el mismo hoyo. Vamos a fallar en nuestra responsabilidad de ser cristianos. Y ojalá que esta idea tú puedas, y quise refrescarla porque es fundamental para poder entender por qué necesitamos aprender a defender nuestra fe. Lo primero que nosotros somos es una persona, un individuo, un joven, una joven que ha sido lavada por la sangre de Cristo, cuya fe ha sido colocada en el hombre, en el Dios que se hizo hombre, ¿verdad?, que fue a la cruz, que resucitó y que ahora está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, en el resto del tiempo lo que vamos a hacer es ver tres cosas que nos enseña el libro de Primera de Pedro, la carta de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Primera de Pedro 3:15 dice: sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Háganlo con mansedumbre y reverencia. Entonces, hay tres cosas que yo quiero decirte a partir de este texto, que de hecho lo vamos a ver ahora. En primer lugar, esta es mi propuesta para ti. Ok, atención chicos. Esta es mi propuesta. En primer lugar, teme a Dios. En segundo lugar, prepárate. Y en tercer lugar, sé amable. Ok, tres cosas que vamos a ver en este texto. Así que de inmediato vamos a ir a ver lo primero. Este es mi primer consejo o recomendación para ti. Teme al Señor. Teme a Dios. El texto dice: sino santifiquen a Cristo como Señor
en sus corazones. Vamos a desempacar un poco el versículo, como decimos teológicamente. Y para eso necesitamos ir al verso anterior, al verso 15, es decir, el verso 14, que dice: pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y cita el Antiguo Testamento, el apóstol Pedro, diciendo: y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. ¿Qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está explicando el apóstol Pedro aquí? ¿Cuál es el contexto, ¿verdad?, de su relato o su enseñanza en esta carta? En esta sección de este capítulo 3, con lo que él está lidiando al escribir a estos hermanos que estaban regados en toda Turquía, lo que hoy es Turquía, ellos estaban lidiando con el inicio de lo que se conoció como la persecución a los cristianos. ¿Okay? Todavía ellos no estaban siendo asesinados, todavía, eso pasó luego de, pero sí ya ellos estaban siendo estigmatizados, tenían experiencias como la que algunos de ustedes ya han contado. O sea, había gente que lo había señalado, lo había marginado. Algunos de ellos ya sus amigos no salían con él porque sencillamente decían: no, este es cristiano, este va a chivatear. No, mira que tengo este examen. Esas cosas ya no. Ellos estaban empezando a experimentar ese tipo de cosas. Y entonces el apóstol Pedro les escribe y le dice: miren, oigan, no se sientan incómodos. Esto en español lo que le está diciendo. No se sientan incómodos si ustedes sufren estas cosas que les acabo de mencionar por causa de la justicia, o sea, por causa de confiar en Dios, por causa del evangelio. No tengan miedo. Entonces aquí entra el elemento que acabé de leer en el verso 14. Él les dice: si aún sufren por causa de la justicia, ustedes son dichosos. Algo que para nosotros es un poco complejo, ¿verdad? Porque uno nunca liga el sufrimiento con la dicha, ¿verdad? Por lo general uno dice: no, es que no pueden haber las dos cosas. Sin embargo, desde el punto de la cosmovisión bíblica sí pueden haber las dos cosas. De hecho, la semana que viene vamos a hablar un poquito acerca de eso. Entonces él dice: no tengan miedo por temor a ellos. Entonces, fíjense que él dice: no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. O sea, esta gente lo está persiguiendo, lo está presionando. A estos cristianos hay un nivel de persecución, ¿ok? Hay una tensión que este cristiano en medio de su universidad está viviendo porque sus amigos lo han alejado, porque lo han marginado, porque se ponen en grupitos cuando viene de lejos: ay, viene el cristiano y eso, que cristiano. O sea, esas cosas se sufren y muchos de ustedes lo han vivido y lo van a vivir. O lo van a vivir, ¿verdad? O lo vivieron. Ya, porque desde el colegio eso es un lío como quiera. El asunto es que él está diciendo: óigame, si eso le está pasando a ustedes, él dice: no le tengan miedo, no tengan miedo ni se turben. Interesante, o sea, esa es su motivación, ese es su consejo. Él dice: no, o sea, si hay presión, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque el Señor está con ustedes y demás. Él dice algunas otras cosas. Entonces, por un lado, él dice: no tengan miedo ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. O sea, él te está planteando dos opciones, dos alternativas. Hay una especie de contraste aquí. Ok, acuérdense que el sino, ¿verdad? Es una palabra que cambia la idea que tú venías diciendo anteriormente, ¿cierto? Entonces él dice: no tengan miedo, no se turben, sino, o sea, en vez de temer y turbarse, en vez de hacer eso, hagan esto otro. ¿Qué cosa? Bueno, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. La pregunta es: ¿qué significa santificar a Cristo como Señor en sus corazones? Porque uno lo lee de entrada y dice: wow, pero ya Cristo se santifica. Eso de santificar no es la vida uno. Entonces puede venir como una confusión ahí. A lo que se refiere el apóstol Pedro cuando dice santifiquen a Cristo, cuando uno hace una revisión de algunas palabras en el original y otros comentaristas que te permiten tener un poco más de luz, básicamente lo que él está diciendo es: mira, en vez de tener miedo por su persecución, ok, en vez de que te pase eso y te turbes, de manera que al reaccionar, al hacer caso de ese miedo y de esa turbación, tú dobles tus rodillas ante este Dios, ¿verdad? Cualquiera que sea. En vez de eso, honra y teme a Cristo. Este texto, el verso 14, es una referencia, casi una referencia directa a Isaías capítulo 8. Yo creo que lo puse más adelante, si no mal recuerdo. A Isaías capítulo 8, versículo 13, donde Dios está diciéndole al pueblo: teman, pero temanme a mí. En otras palabras, el texto nos está diciendo: no le tengan miedo a los hombres.
No cedan a la presión. En vez de ustedes ceder a la presión, honren y témanle a Dios. De manera que si nosotros logramos temer apropiadamente a Dios, el temor a Dios nos va a servir de un obstáculo para cometer el mal. ¿Me siguen? El temor a Dios es para vida y con él estará lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal, dice un proverbio. De manera que el mandato y la enseñanza aquí de santificar a Cristo es hacer a Cristo más alto, es hacer a Cristo más grande. De hecho, ustedes saben que el patrón de oración inicia diciendo ¿qué? ¿Cómo dice el patrón de oración? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa eso? A Dios no lo santifica, a lo que se refiere es, Señor, que tu nombre sea temido. Esa es mi primera oración, mi primer deseo. Esto es lo que Jesús le está enseñando a los discípulos. Que yo como discípulo de Jesús debo tener el deseo es que Dios, así como yo le temo, sea temido por toda la humanidad, sea conocido, sus atributos les sean revelados, el evangelio les sea claro para ellos. Y entonces los hombres que están de espalda a Dios se vuelvan a Él. Ese es el interés de Jesús al enseñarnos el Padre Nuestro. Y esta idea aquí no es distinta. Él dice, no le tengan miedo. Lo que ustedes tienen que hacer es temer a Dios. Jesús dijo estas palabras. No le teman a los que matan el cuerpo. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de ese texto? Pero al alma no pueden matar. Teman a aquel que puede tomar su alma y mandarla al infierno. Bonito texto, ¿verdad? Para ponerlo en redes. En la primera hora del lunes. ¿Y quién es que tiene fuerza para agarrar el alma y mandarla al infierno? ¿Quién? Dígalo con fuerza. Es Dios, eso no es Satanás. Jesús no está hablando de Satanás, Él está hablando de Dios. O sea, lo que Él está diciéndonos aquí, y esto es lo que este texto nos está invitando a abrazar. Yo necesito aprender a temer a Dios antes que a los hombres. ¿Me siguen? La problemática de tuya y mía es que cuando nosotros estamos bajo presión, bueno, primero, en medio de un círculo de no amigos, de amigos no cristianos, o inclusive de amigos cristianos, cuando hay escenarios relacionados al pecado, nosotros cedemos a la presión, por lo general. ¿Pero por qué cedemos a la presión? Porque le tenemos más miedo a los hombres que lo que le tenemos miedo a Dios. Uy, Leo, pero no hablemos de miedo en contra de Dios, porque Dios es amor. Sí, Dios es amor. Dios es tan amor que Él se dio a sí mismo. Él dijo, yo los amo tanto que yo voy a bajar y me voy a hacer un hombre y me voy a morir por ellos. Pero ese Dios que bajó y se hizo un hombre y se hizo empático contigo y conmigo con su encarnación, es el mismo Dios que es fuego consumidor. Él es juez justo. De forma perfecta ambas cosas. Tú y yo no podemos hacer eso, pero Él sí. Entonces, mi invitación, o la invitación de Pedro para mí, para nosotros, es no tengan miedo por lo que la gente pueda decir, por lo que los amigos puedan decir o causar. Nosotros nos da mucho miedo. No, lo que pasa es que si yo pierdo este amigo en la universidad o en el trabajo, entonces me voy a dejar sola, voy a comer sola todos los días, o van a estar criticando mucho de mí porque van a pensar que yo soy una santurrona o un santurrón. Si eso es lo que Dios desea que te suceda, que sea así, que se haga la voluntad de Dios, porque tu vida y mi vida no nos pertenecen. Por eso yo decía ahorita que es fundamental que tú y yo entendamos en este escenario, en esta introducción de esta serie, que nosotros, lo primero que somos, no es nada de lo otro. Primero es que nosotros somos siervos de Cristo. Y ahí entra la necesidad de que el Evangelio pueda transformar nuestros corazones, estimular nuestra vida, aplastar nuestro orgullo, levantar nuestro corazón quebrantado, hacernos rendir delante del Señor. Y tú sabes qué, la edad que tú tienes es una edad suficiente para vivir de una manera que agrade a Dios. No esperes ser viejo. No esperes tener 10 años más o 15 para apretar tu relación con Dios. El tiempo es ahora. Y pudiéramos ver muchos ejemplos a lo largo de la Escritura de gente relativamente joven que fue instrumento en las manos de Dios. Pero tú tienes que pararte un momento y decir, yo necesito tomar una decisión. O yo honro a Dios o yo honro a los hombres. El apóstol Pablo, cuando escribió a los Gálatas en el capítulo 1, él dijo que si él agradara a los hombres, entonces no fuera ¿qué? Un siervo de Cristo. Entonces yo no puedo ser siervo de Cristo y siervo del mundo. O yo soy uno o yo soy lo otro.
Algo que me llama la atención es que cuando tú revisas la historia de la iglesia, tú te das cuenta que los mártires son un testimonio de que ellos se olvidaron de lo que la gente decía, de la intimidación. Hoy se usa mucho la intimidación, ¿verdad? Usted desde que habla algo en las redes o en la televisión, ya hay una presión y hay una estigmatización y hay insultos y demás. Dice, no, esta gente dijeron, a mí no me importa lo que ustedes digan. Yo he decidido santificar a Cristo, yo he decidido honrar a Cristo, yo he decidido temerle más. Y ellos tienen su vida. Hay muchos ejemplos, pero uno de ellos que llama mucho mi atención es que a la edad de 86 años, rumbo a su muerte, o un poco más de 86 años, un discípulo de Juan llamado Policarpo, líder de la iglesia primitiva o postprimitiva, cuando se le invitó a blasfemar en contra del nombre de Cristo, estas fueron sus palabras, que están registradas en varios libros. Dice, 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo blasfemar a mi Rey y Salvador? Y yo quiero confrontarte ahora, o sea, yo quiero llevarte a un punto de reflexión importante. Si este lunes el profesor te dice, si tú niegas la fe, yo te paso la materia. Y si tú no la niegas, yo te quemo la materia. ¿Qué tú harías? No me digas, reflexiona. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? De la abundancia del corazón habla la boca. No, yo sé que no. Nosotros no estamos riendo y estamos haciendo un chiste, pero es en serio la pregunta. Es en serio la pregunta. ¿Tú sabes por qué? Porque usted dice, bueno, pero ¿y eso me va a pasar algún día? Quizás ese ejemplo nunca te va a pasar en la vida, pero yo te puedo asegurar, yo que te llevo un par de años, que hay momentos donde tu fe va a ser probada. Definitivamente. Donde tu integridad va a ser probada. Y tú tienes que estar preparado. Tienes que estar preparada. Porque hay momentos donde se te ponen dos bandejas en la vida. Y eso tiene muchos escenarios y muchos contextos. Pero yo creo que tú me sigas con cuidado. Hay momentos donde hay dos oportunidades. Y Satanás te dice, mira qué bonita está la fruta. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Tú vas a decidir honrar a Dios? ¿O tú vas a optar por su opción? Esta gente no negociaron el valor de Cristo por nada. Y ustedes saben que la mayoría de las veces no va a pasar como yo acabo de mencionar. Sí, yo estoy seguro que le va a pasar un momento donde tú vas claramente, no es esto A o B, no es que A es lo de Dios. Y va a ser difícil. Ahora, ¿tú sabes qué? La mayoría de las veces es todavía más sutil. Sutil y sigilosa la tentación. De hecho, todos los días somos desafiados o temer a Dios o temer a los hombres. Lo que pasa es que son cosas más sutiles, redes sociales, un chismecito, una pequeña mentira, ¿verdad? Es la última nada más que me hace falta, de los tres completas, es la del medio. Yo hice todo de mi casa, pero es nada más, o sea, dejar esa sola, como que yo creo que Dios no me perdona así. ¿Te entiendes? Son los detallitos, tú ves, donde nuestra fe es definitivamente desafiada. Una de las cosas que de las grandes realidades, y lo comenta otra vez la doctora Nancy Pearcey, en su libro Ama tu cuerpo, es que ella dice, los jóvenes a menudo aceptan el relativismo moral, y está hablando de la condición de la sociedad de la época, que es nuestra época, porque quieren ser tolerantes y no ser criticados, lo que hablamos. Pero en realidad están abriendo la puerta a una política de manipulación y coacción. La pérdida de objetividad en el pensamiento moral no conduce a la liberación. La venta que hace el movimiento de la ideología de género de hoy es precisamente ahí, no es que nosotros queremos esto, queremos ser libres, no queremos más opresión. Hay un juego de palabras, como vimos una vez aquí, ¿verdad?, que se utiliza para disfrazar planes antagónicos, ¿cierto? Y esto es lo que ella está señalando. Lleva a la opresión. Las ideologías seculares predican la libertad, pero practican tiranía.
si tuviéramos que regresar otra vez al versículo, cuando un comentarista llamado William MacDonald hace referencia al mismo, hablando otra vez del tema de santificar y temer a Dios, él dice lo siguiente: reverenciar al Señor significa hacer de Él el soberano de nuestras vidas. El señorío de Cristo debería dominar todas las áreas de nuestra vida. No se puede excluir nada. Y es ahí donde yo le decía que aquí está el versículo que les mencionaba ahorita, del cual Pedro cita prácticamente de la Septuaginta, en el versículo 14 al versículo anterior al cual estamos analizando. Él dice: al Señor de los ejércitos, esto es el profeta escribiendo, al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo, sea Él su temor y sea Él su terror. Entonces nosotros, jóvenes, necesitamos aprender a temer a Dios. Este es nuestro problema: tememos tan poco a Dios porque tememos demasiado a los hombres. Otra vez. Entonces yo quiero que tú de verdad pienses en esto. Yo he pensado mucho acerca de eso en mí. Yo he sido muy cobarde en la vida, a lo largo de toda mi vida. Y yo he tenido etapas donde he tenido que lidiar con mi fe. Yo creo que conté aquí que estando en APEC, años atrás, haciendo el programa de inglés, yo recuerdo que yo lidiaba con el temor a compartir mi fe. Y bueno, mi papá no era cristiano y recuerdo que en una ocasión yo llegué tan abatido y destruido porque yo no soy valiente, yo no tengo el valor para poder compartir mi fe, y eso me dolía, eso me puso, honestamente me frustró. Y este señor, yo llego a mi casa otra vez, él no estaba en la fe todavía, mi papá, y me dice: oye, ¿qué te pasa? Y yo le digo: mira, yo por dentro de mí, ¿qué te voy a compartir si tú no me entiendes nada? Pero bueno, le dije: mira, yo estoy frustrado porque yo quiero compartir mi fe en este curso y no lo logro. Señor, y Dios, ustedes saben que de cuando Él usa piedra, ¿verdad? La piedra habla. Mi papá me dio en el clavo, él me dijo: mijo, pero ora al Señor. Y yo dije: wow. Ni que lo hubiera mandado a pedir. Pero Dios me iluminó a través de dice: oh, pero yo tengo que, lo que a mí me hace falta, yo lo que tengo que hacer es pedirlo. Señor, tú sabes que yo no tengo fuerza. Señor, tú sabes que yo no soy valiente para compartir mi fe. Pon la valentía que me hace falta. Nosotros vemos a un David que se faja con este moreno largo y cabello bueno, Goliat, ¿verdad? Y que se lo mete en un bolsillo y tú dices, de verdad, no sé si a ustedes le ha pasado, quizás no, pero como a nosotros los cobardes. Yo siempre veía la historia de David y decía: wow, pero como que David está allá y yo estoy en el piso, este tipo es terrible. Señores, no, somos igualitos. La única diferencia es que a él lo dominaba el poder del Espíritu Santo. Entonces la gran pregunta es si hoy en día a ti y a mí nos domina el poder del Espíritu. Entonces, si eso no está pasando, yo tengo que clamar al Señor: Señor, tú sabes que yo necesito que tú me inyectes eritromicina, que tú me des vitamina, ¿entiendes? Me hagas fuerte. Si yo entiendo que mi tarea es alumbrar alrededor, yo quiero hacerlo, pero no puedo. Señor, yo quiero, pero no puedo. Dame lo que yo necesito. Lléname del poder del Espíritu. ¿Y cómo termina mi historia? Esta fue una historia de victoria, ¿verdad? Pero hubieron otras muchas de derrota, pero esta fue buena, uno cuenta la buena, ¿verdad? Pero, señores, yo oré al Señor y ustedes saben que Dios empezó a abrir las oportunidades. Y en una ocasión, en un break, alguien se me acercó y me dijo: mira, tú lo sé como diferente, tú eres cristiano. Y empezó una conversación muy natural. Y yo compartí mi fe. Y ustedes saben que al cerrar ese ciclo de conversación, yo recuerdo que la manera de cerrar la tarea era hacer una exposición en inglés. ¿Ok? Y yo escogí un cuento, yo ni me acuerdo de qué libro, fue un cuento, algo random así. Eso no fue de que déjame cuente este pasaje bíblico para predicar. No, yo hice mi cuento de yo ni sé de quién. Y hago así, me paro, hago mi explicación y este cuento así, clac, clac, clac. Entonces la dinámica era que al final te hacían preguntas de lo que tú expresaste. Señores, increíblemente Dios preparó el escenario. Y cuando yo terminé de explicar, la primera pregunta fue de un tipo que estaba delante y su pregunta fue: ¿tú eres religioso o algo relacionado? Porque como que tú te comportas, señora, en medio de un curso. Ahora, ustedes saben que cuando yo oí esa pregunta, yo dije: Dios me está abriendo la puerta. Y el resto del tiempo que me tocó fue compartir el Evangelio. Compartir mi testimonio y compartir el Evangelio.
Entonces al final Dios responde. Yo tengo otras muchas historias que muchas he fallado, en otras Dios me ha dado victoria. Pero lo que quiero hacer con esto es estimularte a que tú le digas, Señor, yo necesito tu gracia. Yo necesito que tú me des lo que a mí me hace falta. Yo quiero cumplir con mi tarea. Y por cierto, yo te animo, cumple con la tarea que Dios te ha dado. Porque muchas veces uno quiere, no, yo me quiero ir de aquí para allá, yo quiero salir de esto. Pero espérate, termina lo que Dios quiere aquí. ¿Ok? No es solo pasar la materia. Tú tienes gente alrededor que Dios quiere impactar con el poder del Evangelio. Entonces, dice McDonald, no tengamos miedo de los hombres ni nos amedrentemos por temor a sus amenazas. Porque va a haber momentos donde te van a amenazar. Te van a el Puma me mira, es un hombre experimentado en quebranto. O sea, hay un momento donde te van te van a confrontar. Pero tú y yo tenemos que estar preparados para decir, ¿tú sabes qué? A mí no me importa eso. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego, el libro de Daniel? ¿Se acuerdan? Esos tipos se pararon y eran tipos jóvenes, o sea, así como ustedes. Eran gente joven. Ellos se pararon y dijeron, óyeme, rey, con todo respeto, pero nosotros no vamos a adorar a tu Dios. Ajá, pero yo creo que ustedes no escucharon la parte del horno de fuego. ¿Se acuerdan? El hornito, fuego, uno lo prende, se entra, la gente se consume. ¿No oyeron esa parte? Sí la oímos. Sí, nosotros estamos conscientes de cuál es la consecuencia de eso, pero tú sabes que no importa cuál sea la consecuencia. Número uno, Dios tiene el poder de librarnos de la consecuencia. Y tú sabes que si Él no quiere librarnos, no es porque no tiene el poder, es porque Él simplemente no quiere y tiene otros propósitos más grandes y nosotros confiamos en Él. Señores, eso está para quitarse los sombreros cuando esos tipos pasen, uno lo conozca allá arriba. Uno hace así, señores, la gente es fuerte. ¿Por qué? Pero ¿qué sucede? Señores, ellos habían afianzado en su fe. Ustedes saben que eso es lo que significa tener convicciones en la vida. Del pastor yo aprendí que las opiniones, tú tienes las opiniones, ¿verdad? Tú las sostienes, como dicen. Una frase ahí muy conocida. Nosotros sostenemos las opiniones, pero las convicciones nos sostienen a nosotros. Entonces tú y yo necesitamos aprender a fortalecer nuestra confianza en Dios, de manera que en nuestra alma hayan convicciones. Y cuando vengan esos momentos, no haya que estén bromando mucho. ¿Y qué pasó? No, que estoy turbado. ¿Y qué pasó? No sé qué hacer. ¿Cuál es la situación? Bueno, es que me están ofertando un examen, el que van a dar mañana, el último que me falta de la universidad. Y no sé si comprarlo o no. ¿Tú tienes membresía en la IBI? Sí, yo soy miembro de... Ok, está bien. Jóvenes, nosotros necesitamos aprender a temer a Dios. Así que mi primera recomendación, mi primera invitación es teme a Dios. Ora al Señor, si tú no temes a Dios lo suficiente, dile, Señor, ayúdame. Yo reconozco que yo necesito eso también. Yo oraba mientras yo reflexionaba, yo necesito que tú me ayudes a temerte más a ti que a temer a la gente. ¿Para qué? Para que tú puedas ser honrado. En segundo lugar, lo que el texto nos muestra es que nosotros necesitamos aprender a estar ready, a estar listos. Nosotros necesitamos aprender a estar preparados. El texto dice de esta forma. Él dice, estando siempre ¿qué? ¿Cómo dice? Para presentar defensa de todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Miren cómo lo dice la NTV, que está un poquito más claro. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Entonces, esto es importante porque aquí el punto que lleva a Pedro a darnos este mandamiento, ¿verdad? Sabemos que él estaba inspirado por el Espíritu, pero lo que lleva a Pedro a dar este mandamiento es el tema de la esperanza. Él dice, si ustedes tienen una esperanza, esa esperanza, bueno, lo decía Abdul Murray el miércoles cuando enseñaba aquí, esa esperanza la gente la va a ver de alguna manera, ¿ok? Dios va a usar tu vida para que la gente sepa que tú tienes una esperanza. Bien, cuando la gente vea la esperanza que está en tu vida, se va a acercar. Cuando la gente se acerca, lo que te va a hacer preguntar acerca de esa esperanza. Cuando la gente te pregunta, tú tienes que estar listo para saber responder. Eso es lo que está diciendo el texto, simple y llanamente. Y otra vez, esa esperanza tiene una explicación. ¿Esa esperanza cuál es? Esa esperanza es Cristo. Esa esperanza es el Evangelio. Una de las frases de Pablo a una de las cartas, creo que Colosenses, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo es la esperanza. Cuando Dios se hizo hombre, ¿verdad? Fue a la cruz, murió en nuestro lugar, y hubo un momento en medio de nuestra historia, nuestra vida, que el Espíritu Santo nos abrió los ojos al Evangelio, pusimos nuestra fe, nuestra confianza en Él.
En ese momento nuestra vida fue cambiada, fuimos regenerados, fuimos transformados, nacimos de nuevo. A partir de ahí, Cristo en nosotros es esa esperanza. Y ahora nosotros vivimos para proclamar esa esperanza. ¿Ustedes entienden cuál es el sentido? Es el significado de la vida del cristiano se encuentra en proclamar la esperanza que es Cristo en nosotros. ¿Se entendió eso? Otra vez, ese es el significado de nuestra vida. O sea, nosotros no vinimos aquí para que haya más gente ni para gastar oxígeno. Nosotros vivimos y caminamos en este mundo con el propósito de proclamar una esperanza. Y esa esperanza implica que en algún momento le vamos a conocer a Él como Él es. Y de hecho, va a suceder porque vamos a ser como Él cuando venga la glorificación. Entonces, como dice Pablo a Tito, esto es lo que ha sucedido. Nosotros todos éramos gente maliciosa, gente que vivía en el pecado. Eso es lo que Pablo dice en los versos 3 hacia atrás de cuando le escribe a Tito. Sin embargo, él dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él, Dios, derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, con el propósito, para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Entonces, otra vez, el punto de recomendación y consejo que Pedro nos está dando es, no solo teme a Dios, sino en segundo lugar, prepárate. Prepárate, tú y yo tenemos que ser intencionales. Hemos experimentado la gracia de Dios por medio de la salvación en Cristo, ¿verdad? Ahora lo que se espera de nosotros es que estemos listos para responder. La pregunta práctica sería entonces, de alguna manera es, bueno, ¿cómo yo hago eso? ¿Hay alguna forma en la que yo puedo dar pasos? Y yo quiero bajar esa enseñanza a hacer un poco, digamos, un poquito más de aplicación. Pero permítame introducir esto porque nosotros estamos hablando acerca de defensa de la fe. De eso se trata, responder a aquellos que nos demandan una explicación, ¿verdad? O una razón de la esperanza que tenemos. Y alguien decía que la apologética o la defensa de la fe tiene el propósito de mostrar estas evidencias históricas, arqueológicas, documentales, etcétera, para que el escéptico vea que nuestra fe está basada en hechos, no solo en fábulas, o no en fábulas más bien. Está basada en hechos, no en fábulas. A eso es que nos invita a la apologética. Muchas veces vamos a tener que estar investigando. Y otra vez, los próximos sábados vamos a tocar algunos temas que nos van a permitir equiparnos un poquito con relación al tema en cuestión, ¿verdad? Y nuestra defensa de la fe. Como alguien decía, bueno, este historiador romano decía, si quieres persuadirme, debes pensar mis pensamientos, sentir mis sentimientos y hablar mis palabras. Parte de nuestra defensa de la fe, o de aprender a hacer eso, es nosotros conocer el contexto. Y de hecho, uno de los consejos prácticos que voy a dar ahora tiene que ver con eso, para prepararnos bien. En primer lugar, yo decía al principio, lee tu Biblia. O sea, lo primero que yo necesito conocer para ser un buen apologista es conocer las Escrituras. Entonces, yo quiero que tú te examines y te preguntes dónde yo estoy en relación a mi conocimiento de la Biblia. Si yo digo que la Biblia es la palabra de Dios, es porque Dios habla por medio de la Biblia, ¿verdad? Y si Dios habla por medio de la Biblia, yo tengo que confiar que Él va a hablarme de manera personal a través de ella. Y yo entonces debería de tener el deseo de conocer lo que Él quiere decir. Entonces, lo primero es, lee tu Biblia. En segundo lugar, conoce la cultura. Fíjense que dije, conoce la cultura. Y no estoy invitándote a vivir como vive la cultura de hoy. Y hablamos un poquito en la serie pasada de Contracultura, un par de series atrás, que todos nosotros estamos involucrados en la cultura. Lo que nosotros necesitamos aprender es a filtrar los valores de la cultura. ¿Ok? Entonces, yo necesito saber que la sociedad está sumergida en un pensamiento secular, secularismo, ¿verdad? Que lo que está buscando es deshacer a Dios de la ecuación y hacer al hombre el Dios de esta sociedad, porque el hombre es la medida de todas las cosas, ¿verdad? Y quiere enfocarse en darle gloria a este hombre. Entonces yo necesito saber para poder conocer cómo abordar la sociedad que me rodea. Yo necesito saber qué piensa la sociedad. Yo necesito saber cuál es la característica. El apóstol Pablo y el mismo Cristo, ellos conocieron su cultura, conocieron la sociedad de su época y ambos la describieron. Por ejemplo, Jesús decía, esto es una generación
maligna y perversa. ¿Se acuerda? Entonces, Jesús estaba mirando la sociedad. Él estaba al tanto de todas las noticias. Él no solo se pasaba viendo todos los videos virales para entretenerse, no, él también veía noticias y él decía, wow, qué pena, qué dolor. Pero él iba conociendo el pensamiento de la gente que estaba alrededor de él. Entonces, lo mismo le pasó al apóstol Pablo. Yo invito a que tú leas libros sobre defensa de la fe. Hay un montón de recursos. De hecho, nosotros vivimos en una época donde hay un montón, literalmente, volúmenes en español, en inglés. Todavía hay mucho más en inglés. Y para los que no manejan el inglés, en español, a la medida que los años pasan, se van traduciendo más recursos y generando más recursos, lo cual es muy bueno. Y eso hay que usarlo, hay que entrar. Muchos de ustedes conocen fuentes de recursos saludables, sanas, para aprender a defender la fe sobre una serie de tópicos. Pero tú y yo tenemos que tener la intencionalidad de aprender eso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad estar preparados. Oigan bien, yo no estoy diciendo que es la responsabilidad de los pastores que tenemos en la IBI. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Una particularidad que resalta uno de los comentaristas acerca de este texto que estamos analizando, 1 de Pedro 3:15, es que Pedro no está hablándole a pastores. Pedro ni le está hablando a pastores ni le está hablando a líderes. Pedro les está hablando a los hermanos de la iglesia. Eso significa que tú y yo, que somos, digamos, gente en términos de ministerio, que no estamos involucrados en el ministerio, necesitamos aprender a prepararnos. Yo no puedo, espérate, déjame llamar al pastor Miguel, que mire, tengo aquí, me está preguntando, no, yo necesito también esforzarme. Y otra vez, más hoy que hay tantos recursos. También digo esto, pero también digo, eso no significa que tú tienes que sabértela toda, señores. No estoy hablando de eso. O sea, no es que tú eres un filósofo y tú para todo, no hay momentos que tú sabes que yo no te puedo responder eso. Y esa humildad es saludable, ¿entiendes? Porque de otra manera seríamos hipócritas, no manejamos toda la información. Entonces, en último lugar, ora. Esto debería ir al principio, al medio, al final y después del final, ¿verdad? Porque para todo nosotros necesitamos orar. Señor, yo quiero crecer en estas cosas. Yo necesito que tú me des gracia, me des entendimiento, me des discernimiento. Hay temas que son complejos, señores. Lidiarlos en la sociedad son complejos. Cuando tú empiezas yo me pasé esta semana escuchando muchas posiciones de la ideología de género, ahora con lo de este lío de la política, bueno, del minero y demás. Yo decía, wow, pero es un reto para nosotros como cristianos. ¿Tú sabes por qué? Porque desde un punto de vista luciría un poco noble el propósito que hay detrás de la política de género. Porque yo no puedo decir que todo, pero hay cosas que los cristianos estamos de acuerdo. Por ejemplo, nosotros estamos en desacuerdo con la violencia de género. Nosotros estamos en desacuerdo con la violencia intrafamiliar, las violaciones, los abusos. Nosotros estamos en desacuerdo con eso. Ellos también están en desacuerdo. Entonces, pongo el ejemplo porque no es tan simple como parece, ¿me entienden? Nosotros necesitamos sabiduría de Dios para, Señor, ayúdame a lidiar con mi compañero del colegio, de la universidad, del trabajo. Que él dice, no, pero ¿cuál es el problema? Que Juan se quiere llamar Juana y toda esa cosa. O sea, yo necesito saber, espérate, vamos a conversar, vamos a discutir el tema, yo te voy a dar mi posición, pero con amabilidad y respeto, de hecho, como lo vamos a ver ahora. Entonces, ya vamos casi en la recta final. En mi última recomendación, señores, vengan a su grupo de jóvenes. No, de verdad, se lo digo con todo el corazón. Yo le voy a decir algo y se lo voy a decir en amor. Ojalá que no me lo tomen a mal. Bueno, si me lo toman a mal, me perdonan. O yo lo perdono. Pero, o sea, yo veo que algunos, no todos, pero algunos no tienen ningún compromiso con el grupo de jóvenes. Y de verdad, ustedes saben que a nosotros nos duele eso. ¿Y ustedes saben por qué nos duele? Porque nosotros tenemos unos cuantos años más que ustedes y nosotros sabemos cómo está la sociedad. O sea, ustedes están bregando con algunas tensiones y demás, pero nosotros le llevamos unos años. Uno está viendo cómo está la sociedad y cuál es la consecuencia de eso. ¿Entiendes? Número 2, da pena porque, y yo lo puedo decir porque años atrás nosotros veníamos de otra iglesia y parte de mi trabajo, mi servicio voluntario en esa iglesia, muchos de ustedes lo saben, pero otros no. Mi labor era entrenar líderes de jóvenes de diferentes iglesias alrededor del país. Entonces yo tenía un buen tanteo de cómo estaba la iglesia evangélica en el país. Yo no sé en otros países, pero en este sí.
Y yo le puedo asegurar que muchas de las cosas que nosotros tenemos aquí, todavía el aire acondicionado, los 2 proyectores, señores, eso no se ve en todos los sitios. Entonces son de las cosas pequeñas que nosotros necesitamos aprender a valorar. Tener un grupo de gente como esta gente que vienen un sábado a servir con muchachos, y digo esto no porque nosotros ni nos enorgullecemos de eso, ni es un sacrificio para nosotros porque servimos al Señor, al contrario. Bueno, aquí hay, mira Eduardo está sirviendo y Eduardo fue hallado. Entonces él no está aquí porque está obligado, él quiere servir porque la cruz lo ha obligado, lo ha convencido, el amor de Cristo lo ha presionado, así como a nosotros y muchos de ustedes en el futuro le va a pasar lo mismo. Entonces, lo que yo quiero resaltar es que valoren eso. O sea, hoy yo estoy, mañana no estoy. La vida da muchas vueltas. Solo Dios sabe dónde vamos esta mañana, pero valoremos esto. Valoremos el tiempo, hagamos un compromiso. Yo no estoy diciendo que, no, espérate, que tengo una salida con la familia, pero tengo que ir al grupo de jóvenes. No, yo no estoy diciendo que ahora nos volvamos legalistas. Yo no estoy hablando de eso. Lo que sí yo estoy diciendo es, hagamos un compromiso con Dios y con mi grupo de jóvenes. ¿Por qué? Porque este es el escenario donde Dios ha dicho, yo quiero que tú estés ahí en esta etapa, hasta que tú termines la universidad. Y yo he creado esta etapa y este círculo que es parte de mi gracia común en la iglesia, para que tú seas bendecido y beneficiado. Entonces no rechacemos eso. No sé si me debe entender. Valoremos eso y comprometámonos con eso. Entonces mi recomendación en amor, en gracia, con mi corazón abierto, es ven a tu grupo de jóvenes. ¿Ok? Y yo creo que es saludable afirmar, o sea, la realidad es que yo le voy a decir algo, nosotros los amamos a ustedes. Y los amamos a ustedes porque Cristo nos ha amado a nosotros. Y su amor, otra vez, nos ha convencido para amarlos a ustedes. Entonces, no lo vean que yo no estoy tratando de echar en cara lo que nosotros hacemos, ¿ok? No malentiendan. Lo que sí yo estoy destacando es, esto es una gracia que Dios nos ha dado y yo quiero animarles, estimularles en gracia, en amor, ¿verdad? A que apoyen su grupo, relaciónense, valoren lo que Dios nos ha dado, ¿ok? Amén, gloria a Dios. Entonces, hemos visto estas 3 recomendaciones, teme a Dios, prepárate. Bueno, falta la última, pero lo último que el apóstol nos dice es, sé amable. En medio de esta discusión, él está diciendo, mira, no tengas miedo cuando la gente te esté presionando porque tú eres cristiano, porque tú tienes una cosmovisión de la vida diferente, porque tú tienes estándares morales absolutos y ellos lo tienen relativo y entonces eso ha hecho que te pongan a un lado y pierdas amigos y no coman contigo y todo lo que hemos hablado, ¿verdad? O sea, no coja lucha con eso. Teme a Dios y hónrale. Glorifica su nombre porque tú eres el que ha sido transformado por el Evangelio. Deja que ellos vean la luz. Ellos te podrán rechazar. Lo único que ellos que ellos no van a poder decir es que tú no eres cristiano si te portaste como debe ser. Entonces está diciendo, en vez de hacer esto, honra al Señor y siempre está listo. Prepárate, ora, busca el rostro de Dios, ¿verdad? Lee. Tira páginas para la izquierda. En vez de mirar 7 media hora de una serie de Netflix, mira 2 y después ponte a leer un libro. Prepárate, analiza, busca un video. ¿Entiendes? De todo eso que andan por ahí para documentarte. De manera que tú puedas dar una respuesta ante aquel que te demanda una razón de tu esperanza. Ahora, la manera en que eso debe de ser hecho, y eso es muy saludable para todos los que estamos aquí, este punto, porque ahora está candente la cosa. Esta semana estaba encendida esa red. Este es un buen momento para nosotros recordar este último punto. Nosotros necesitamos ser amables. Él dice, háganlo con mansedumbre y reverencia. ¿Ok? Señores, es muy fácil cuando tú estás hablando con un amigo que tú dices, no, porque yo no creo que Dios fue que hizo todas las cosas. Ok, ¿qué tú crees? No, hubieron 2 bolitas que una vez en 150 millones de años atrás, 2 bolitas chocaron, hizo una explosión y todo se creó. Dice, wow, pero de verdad, ¿tú crees eso? O sea, a veces tú dices, no, pero, o sea, algunos de nosotros nos pasa y dice, o sea, de verdad, fulano, ¿tú crees de verdad esa cosa, que no se puede decir porque están grabando, ¿verdad? ¿Tú crees eso de verdad? O sea, ¿tú crees que 2 bolitas chocaron? Ok, ¿y quién inventó las 2 bolitas? Entonces, no, porque entonces porque Australia y astrónomos y empiezan a hacer, o sea, a veces a uno se le sube, ¿me entiendes? Como que, y el orgullo va subiendo. Entonces, la actitud no es esa. Más que el argumento,
yo necesito ganarme al argumentador. ¿Ok? Yo necesito al argumentador. Moisés, ustedes conocen a Moisés, bueno, algunos de ustedes conocen a Moisés, fue líder del Yad años atrás. Y en una ocasión, él iba a mucho debate a televisión. Y en una ocasión, recuerdo que estábamos en una reunión con el pastor y llega a la reunión y dice, Señor, yo necesito que oren por mí, porque cuando venían con esta teoría, él confesaba, lo digo porque él lo confesó públicamente varias veces, Señor, a mí se me sube el orgullo porque yo digo que yo no puedo creer que tú creas eso. O sea, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna base. Pero él reconoce, es mi orgullo. Yo necesito que Dios me ayude a ser más humilde. Y él puso el ejemplo una vez aquí que dijo, lo invitaron a la televisión, él no podía ir y él llamó a un amigo, que también lo voy a decir porque lo hizo público, que fue Juan José, el pastor de Santiago, allá de Santiago, de IBG. Él predicó por su causa, algunos de ustedes lo conocen. Y el testimonio de ese debate es sensacional. Moisés me decía, oye, eso hace tanto tiempo y todavía Juan José llama al ateo y el ateo lo llama a él. O sea, es increíble poder lograr discutir con un tema, una gente, y tú quedes amigo de esa persona. Por lo general eso es muy difícil, muy difícil. Pero la idea de este texto es que esa discusión se dé en ese contexto de amabilidad, de respeto, tú sabes que, o sea, somos amigos, hermano. O sea, yo sé que tú eres un tonto al creer eso, pero yo te amo en el Señor. Yo estoy para servirte. O sea, pero en una buena lid, como uno dice, tú sabes. No ver al otro, ¿por qué no? Porque tú eres agnóstico y tú eres un ateo, entonces tú y yo no podemos. No, espérate. Yo soy tu amigo. Miren, a mí me llama, leyendo un libro de MacArthur sobre los discípulos, me llama mucho la atención que él destacaba que cuando Jesús fue entregado en el Getsemaní, ¿verdad? Judas se acerca y Jesús sale, ¿verdad? Al encuentro porque estaba de noche y una serie de cosas. Y él le da un beso porque esa era la señal, ¿se acuerdan? Esa era la señal de entrega. Yo le voy a dar un beso, al que yo le doy un beso ese. Y la reacción de Jesús fue con estas palabras: amigo, con un beso entregas, etc. Y decía, Jesús le dijo a Judas amigo. ¿Ustedes saben qué? ¿Sí? El tema era que Jesús era amigo de Judas. Judas nunca fue amigo de Jesús, pero Jesús siempre fue amigo de Judas. Yo no sé, pero eso a mí se me ha quedado y eso me ha confrontado. Porque hay gente que yo digo, no, es que para mí yo la que quiero es rechazarla. Porque ellos no se han mostrado amigos. Pero Jesús le dijo a él amigo, porque Jesús era un amigo de él. Yo necesito mansedumbre y yo necesito reverencia, yo necesito gentileza. Voy a saltar esto porque es un comentario que hace énfasis de lo mismo, pero Pablo cuando escribe a los filipenses, él dice, la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Esa bondad, de hecho, en algunas versiones dice la gentileza. Eso es, la amabilidad de ustedes sea conocida por todos los hombres. Entonces, yo necesito aprender, ahora al iniciar este tiempo de esta serie, yo necesito aprender a ser amable. ¿Ok? Yo necesito aprender a ser gentil, a ser amable. Que Dios nos ayude con eso. Me quedan unos cuantos slides, pero ¿cuántos vieron Endgame aquí? Endgame. ¿Todos la vieron? Ok, Avenger, esa cosa. Bueno, 3 horas que duró la película, 3:10. ¿Cuánto yo llevo? 1 hora. Está bien. Vamos a un ratico más. Es una broma. Entonces, en primer lugar, y yo cierro con este slide, lo que aprendemos y lo que Pedro nos enseña en este texto es que en el marco de la defensa de nuestra fe, lo primero que debe de primar, ¿verdad? Lo que debe de ser prioridad en nuestras vidas es nuestro temor a Dios. ¿Okay? Y eso viene conociendo a Dios, conociendo su palabra, sus atributos, conociendo el Evangelio y cómo eso ha impactado mi vida e impacta mi vida día tras día. En la medida en que yo conozco a Dios, Dios se hace más grande para mí. En la medida en que Dios se hace más grande, Dios se hace más consciente en mi mente. En la medida en que Dios se hace más consciente, más fácil para mí es rechazar el pecado porque hay una conciencia de Dios aquí, que está más clara, que está más presente. En segundo lugar, prepárate. Yo tengo que ser intencional en leer, en orar, en estudiar, en venir al grupo y todo lo que hablamos.
pero todo en el contexto de la amabilidad, el respeto, en el contexto de la real tolerancia, no la tolerancia de ahora, ¿ok? La tolerancia ahora es celebrar y apoyar lo que el otro día, aunque yo no esté de acuerdo, no, eso no es tolerancia. La tolerancia correcta es, ¿ok? Tú opinas que es por la izquierda que tú tienes que salir, pero lo correcto es por la derecha. Yo te respeto, opinamos, estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo. ¿Ok? Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros.